Saludos nuevamente, estimados participantes. Aquí nosotros vamos a realizar los ejercicios de la actividad 5 sobre validación de datos. La validación de datos nos ayuda a evitar que se introduzcan datos incorrectos en una hoja de cálculo. Aquí nosotros tenemos las indicaciones de lo que vamos a realizar en este ejercicio. Aquí en el primer ejercicio vamos a validar la fecha en la celda C6. Esta celda que tenemos acá, tienen también un comentario sobre lo que deben hacer. Dice aquí en el comentario, validar esta celda que solo acepte fecha entre 8 de marzo 2021 al 14 de marzo 2021. Nos dice también que la herramienta de validación de datos se encuentra en la pestaña Datos. Entonces, en la pestaña Datos, este es el icono. En las laptops solamente aparece el icono. En la PC normal de escritorio, pues aparece además del icono, también la opción validación de datos. Pero desde que usted coloque el puntero del mouse, pues le dice el nombre. Desplegamos y elegimos validación de datos. Aquí nos muestra una ventana que tiene 3 pestañas. Vamos a ver qué hacen cada una de ellas. Aquí en la primera tenemos las opciones donde le permite o no usted hacer ciertas restricciones. Por defecto, aquí en los criterios de validación les aparece que le permite cualquier valor, es decir, que usted puede escribir cualquier valor en las celdas ya que todavía no tienen ninguna restricción. Cuando desplegamos, pues aparecen una serie de criterios que nosotros podemos restringir. Por ejemplo, podemos restringir que solamente acepte números enteros, decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto, y también podemos crear una validación personalizada. En este caso, en la opción de fecha, vamos a elegir datos, entre. Hay otras opciones, en este caso nos concierne entre y colocamos la fecha inicial. En este caso, 08/03/2021 y la final 14/03/2021. Es decir, que las únicas fechas que va a permitir y los únicos datos que va a permitir que se escriba en esa celda son las fechas que están contenidas en este rango. Ya tengo mi validación acá. Voy a la siguiente pestaña. Aquí muestra un mensaje de entrada, es decir, cuando usted se coloque en esa celda, le va a mostrar un mensaje de entrada donde usted puede advertir al usuario los datos que puede introducir. Aquí tenemos mensaje de error, donde también le va a arrojar un mensaje. Si el usuario introduce un dato incorrecto, pues le va a arrojar un mensaje. En título podemos poner, por ejemplo, error, mensaje. Podemos poner, por ejemplo, fecha incorrecta o solo acepta fechas entre 08/03 al 14/03 de marzo, por ejemplo, marzo 2021, y aceptamos. Bien, ya nosotros restringimos cuáles son los datos que solamente debe de admitir. La fecha inicial o menor es 8 de marzo y la fecha final es 14 de marzo. Si yo intento colocar una fecha que no esté en ese rango, por ejemplo, si yo coloco 07/03/2021,
me sale el mensaje que le colocamos allá en la parte de mensaje de error. Y hasta que yo no escriba una fecha correcta, no sale de ahí. Vamos a colocar, por ejemplo, 10 de marzo 2021. Ok, esa sí la acepta porque está dentro del rango que nosotros colocamos. La siguiente validación dice crear una lista con los días de la semana en el campo día, en el campo día, es decir, en la celda H6. Debemos recordar que los días de la semana son de lunes a domingo. Esta aclaración es porque a veces los participantes lo hacen de lunes a viernes. Colocamos en la celda H6 acá y vamos a la parte de la validación y en este caso vamos a elegir lista. Aquí las listas nosotros podemos crearla aquí mismo o también podemos hacerla, podemos tomarla de otro lugar de origen. Es decir, si ya nosotros tenemos esos días de la semana en otra celda por ahí, podemos pues buscarlo por acá. Pero lo vamos a crear por aquí mismo. Para ello debo de escribir los días de la semana. Dependiendo de la configuración de su equipo, se separan por coma. Dependiendo de la configuración suya, si a usted no le funciona con coma, entonces lo separa con punto y coma. Miércoles, jueves, sin dejar espacio. Ahí están colocados los 7 días sin dejar espacio. Aquí no es necesario colocar mensaje de error porque el usuario solamente va a tener acceso a escoger uno de esos días. Wow, viernes, se me fue una B en vez de V. Y aceptamos. Cuando desplegamos, ahí solamente el usuario tiene la opción de escoger uno de esos días. Por eso le dije que no es necesario colocar mensaje de error en ese caso. Voy con la tercera validación. Dice validar las celdas donde van a colocados todos los nombres, es decir, aquí en la columna C, para que solo acepte máximo 40 caracteres. Selecciono todas mis celdas donde van colocados los nombres y elijo acá longitud de texto. Aquí entre, bueno, vamos a colocarle, podemos colocarle un 1, por ejemplo, y el máximo 40, para que no acepte mayor a 40 caracteres. Colocamos un mensaje de error que diga solo un máximo de 40 caracteres. Si nosotros comenzamos a escribir, vamos a ver algo que tenga más de 40 caracteres. Ahí se pasó. Entonces, no me va a permitir que yo introduzca algo que no esté en el rango, ¿verdad? Y ya sabemos lo mismo para las demás celdas. Vamos a nuestra cuarta validación. Dice validar las celdas donde van colocadas las calificaciones de los módulos para que solo acepte números del 0 al 100. ¿Qué queremos lograr con esto? Seleccionamos acá donde van las calificaciones y le decimos acá que solo va a permitir
Bueno, puede ser decimales, no necesariamente tiene que ser enteros. Vamos a dejarlo en decimales. El mínimo debe ser 0 y el máximo 100. Esto es para que el usuario por error no le coloque una calificación en negativo ni tampoco superior a 100. Igual el mensaje de error es importante para que el usuario sepa qué debe hacer. Solo calificaciones entre 0 a 100. Ya están validadas todas esas celdas donde van las calificaciones. Si yo introduzco $102, no me va a permitir, ¿verdad? Si yo por error coloco un número negativo, pues tampoco va a permitir. Ahora, si yo coloco un número que está en el rango de la celda, pues ahí sí lo permite. Y ya eso es para las demás celdas, esa validación. Ya tenemos aquí la parte del promedio, que ya eso ustedes saben realizarlo, porque eso lo realizamos en el primer video. Pues eso es todo, chicos, para la parte de validación de datos.